Buenas noches, bienvenido de nuevo a estudiar la Palabra de Dios. Soy Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, el cual he titulado Los Últimos Tiempos. Recuerde darle me gusta en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube también. Por favor, dele suscribirse a nuestro canal y presione la campanita para recibir una notificación cada vez que estemos transmitiendo en vivo. Así que, qué alegre que usted está con nosotros. Comparta también este mensaje en Facebook. Más personas van a ser bendecidas de escucharlo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Bueno, siempre iniciamos nuestra enseñanza, nuestros estudios de la Palabra de Dios con una confesión de fe. Así que le voy a invitar a que usted haga conmigo una confesión que va a cambiar su vida. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Hablando de declaraciones, Jesús hizo una declaración muy fuerte en una ocasión. Él dijo que la generación de sus oyentes no pasaría antes del fin. Esto crea muchas dificultades para el proceso de interpretación de la palabra, especialmente respecto a la segunda venida de Jesús. Existen varias posiciones escatológicas al respecto. Escatología cristiana es una rama de la teología conformada por creencias que se refieren a los últimos tiempos. Algunas personas me han estado consultando acerca de este tema últimamente. Creo que es un tema que anda en el aire. Escatos en griego significa últimos, logia significa estudio, y obviamente, como cualquier estudio teológico, la base principal de este estudio es la Biblia. Así que eso es escatología, para ponerlo un poquito en contexto. Bueno, regresando entonces a lo que dijo Jesús, ¿cómo debemos entender sus palabras respecto al regreso, respecto a los últimos tiempos? ¿Y qué tiene que ver esto con el evangelio que es predicado a todas las naciones? ¿Estaba equivocado Jesús en su marco de tiempo? Por supuesto que no. Él jamás podría haberse confundido, y en especial en este tema tan importante. Entonces nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo entendemos este relato? Veamos más de cerca los versos de 3 al 14 de Mateo 24. Se lo voy a leer yo. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá todo esto, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo». Y Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y les van a decir: yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se van a traicionar y se van a odiar. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una lectura algo larga, pero muy interesante, y la vamos a analizar. Hay varias posibles formas de entender este texto, pero hoy más que nunca tenemos que caminar con mucho cuidado y ser muy humildes para comprender las palabras de Jesús. Durante años hemos leído y leído estos versículos, y su interpretación puede depender de muchos aspectos. Es por ello que yo no pretendo venir a decirle hoy una verdad absoluta, sino que solamente quiero exponerle lo que yo entiendo y que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Es mi deseo que el Espíritu Santo le dé testimonio de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En una ocasión, escuché que cuando hay dos personas estudiando un pasaje de la Biblia, siempre habrán tres opiniones de ese mismo pasaje. Por eso tengamos humildad y escudriñemos lo que la palabra de Dios nos dice. Aunque tengo mis convicciones y el estudio de la palabra me ha llevado por muchos caminos, yo estoy consciente que muchos maestros, que muchos teólogos, a través de la historia y durante mucho tiempo, han hablado de este tema y se ha debatido ampliamente, y de seguro han llegado a conclusiones distintas. Yo, como le dije anteriormente, expongo nada más mi punto de vista, lo que he aprendido y lo que he estudiado. Espero que sea de bendición para su vida. Históricamente, ha habido diversas formas de interpretar las palabras de Jesús en Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo muy lindo y muy especial. Algunos críticos dicen que Jesús simplemente estaba equivocado y por lo tanto lo consideraron un falso profeta, algo totalmente alejado de la realidad y que no está en duda para nosotros. Otros han tratado de interpretar el término generación como algo distinto a un periodo de unos 40 años más o menos. Eso es lo que se acepta normalmente como una generación. Otras personas han dicho que Jesús solo estaba hablando del futuro inmediato y no realmente de la segunda venida de Él, ni del fin de la historia tal como la conocemos hoy. Otros incluso han señalado una como doble aproximación al cumplimiento, es decir, un cumplimiento parcial o inicial en el siglo I y un cumplimiento definitivo al final de la historia, al final de la humanidad. El verso 3 dice: dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Bueno, tenemos que ser muy cautelosos al analizar la pregunta de los discípulos. ¿Qué quisieron decir ellos con fin del mundo? En general muchos dicen el fin del mundo o el fin de este siglo o el fin del siglo, y que se refiere al retorno de Jesús a consumar su reino aquí en la tierra. Pero ¿podrían haber otras interpretaciones? Normalmente cuando decimos el fin del siglo, nosotros hablamos de una edad, de una era en particular y basado en ciertas características. Por ejemplo, cuando decimos la edad de hierro, la edad de bronce o la edad del hielo. Muchos creen que este pasaje está haciendo una distinción entre la edad de los judíos y el principio de los gentiles o la edad de los gentiles. A partir de la venida de Jesús, los gentiles tuvimos acceso a un nuevo pacto, al pacto de gracia que Él hizo con toda la humanidad. Pero para explorar el significado del fin del mundo, debemos estudiar el relato de Lucas, cómo relata Lucas este discurso que se dio en el Monte de los Olivos, esta conversación que se dio en el Monte de los Olivos, ya que él nos da un poquito más de información. Recuerde que Lucas escribe basado en una investigación muy minuciosa, no como testigo de lo que sucedió, sino hablando con la gente, investigando. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, versos 20 al 24, la palabra dice: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que están en esos días embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Lucas da un poquito más de detalles. Bueno, Jesús está haciendo una advertencia a sus seguidores, diciéndoles qué hacer cuando vean los ejércitos alrededor de Jerusalén. El consejo que Él les da es totalmente contrario a la reacción lógica de una persona ante un ejército invasor, ante un sitio militar. En el mundo antiguo, en el caso de una invasión, la gente dejaba sus casas y posesiones y huían en busca de refugio a una ciudad que tuviera murallas, a una ciudad amurallada. Ese es precisamente el motivo por el que habían muros alrededor de las ciudades en la antigüedad. Se construía como una defensa en contra de los invasores. Cuando Jesús pronunció estas palabras, los muros de Jerusalén medían más o menos unos 45 metros de alto. Cuando los romanos atacaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tuvieron que sitiar toda la ciudad e incluso con su poder militar traspasar aquellos muros fue bien complicado para ellos. Ese sitio duró varios meses, tanto que al final de la lucha el Monte de los Olivos ya no le quedaba ningún olivo. Los soldados romanos que habían acampado en ese monte habían cortado todos los árboles, los habían quemado para calentarse, para cocinar, destruyeron esa área. Pero es interesante lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Cuando vean la llegada de los ejércitos, no vayan a la ciudad, vayan a las montañas, vayan al desierto, vayan a cualquier lugar excepto a Jerusalén. Porque en Jerusalén no iban a hallar seguridad, solo destrucción. Cuando Jerusalén cayó y la ciudad fue destruida, se calcula que más de 1 millón de personas murieron. Pero los cristianos siguieron el consejo de Jesús y huyeron más allá de la ciudad. El relato de Lucas dice que estos serán días de retribución. La retribución en el contexto bíblico es la cosecha de lo que se ha hecho. Pareciera que la ciudad tuvo la cosecha de haber despreciado el regalo más grande que Dios pudo haberle dado. Cuando Jesús lloró por Jerusalén, estaba llorando por su pueblo, estaba llorando por esa ciudad que lo rechazó y que definitivamente iba a sufrir un castigo por ese rechazo. Recordemos lo que dice Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, en donde Israel fue atacado por una coalición árabe conformada por lo que hoy es Egipto, Jordania, Irak, Siria, las noticias hablaban sobre los judíos que luchaban por la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaron al Muro de los Lamentos, dicen que los soldados judíos tiraban sus armas, corrían y se iban a orar y a llorar al Muro de los Lamentos, porque era lo único que quedaba en pie del templo. Hoy podríamos hacernos una pregunta. ¿Era el cumplimiento de Lucas 21? Dicen los eruditos bíblicos que leían la Biblia y leían los periódicos al mismo tiempo y estaban preguntándose, ¿estamos ahora cerca del fin de los tiempos? ¿Se está cumpliendo lo que dice aquí la Biblia? Cuando Jesús habló en el Monte de los Olivos, me parece que cuando dijo fin del siglo, no se refería realmente al fin del mundo como tal, sino al fin de una era judía, al fin de lo que había sucedido en el tiempo en donde él había vivido. En ese momento, o se refería a las cosas que iban a pasar en los años por venir después de que él había estado aquí en la tierra. Él ya había visto esas cosas. Él llegó a las lágrimas cuando vio eso. Cuando cayó Jerusalén, allí concluyó el tiempo de los judíos, el tiempo que se les había dado a ellos, el tiempo que Jesús había estado con ellos. Pasaron unos años más
y lo que se había creado desde Abraham hasta el año 70 después de Cristo, en ese momento se estaba destruyendo, estaba terminando, la ciudad estaba siendo quemada y la gente empezaba una diáspora, la gente empezaba a irse de ese lugar. Eso marcó el comienzo de la era de los gentiles, pudiéramos llamarle. Sin embargo, al responder la pregunta de los discípulos sobre cuándo sucederían estas cosas, Jesús les hizo unas advertencias. Él no quería que ellos se engañaran pensando que el fin ya había llegado cuando no era así. Así que les dio una lista de lo que podemos llamar señales de los tiempos, o señales que Jesús había dado a sus discípulos. Y estas señales eran las que tenían que suceder antes de que llegara el fin. La mayoría cree que Jesús estaba describiendo las señales que vendrán justo antes de la consumación final de su reino. Entonces, tenemos una tendencia a poner mucha atención en los hechos actuales, en lo que sucede el día de hoy, preguntándonos si ellos presentan alguna prueba de que estamos en los últimos tiempos. Pero si leemos atentamente este pasaje, descubrimos que Jesús no está hablando de las señales que detonan, por así decirlo, el fin de los tiempos, sino las señales que debían de suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Lo invito a que leamos el pasaje con mayor detenimiento. Le estoy hablando de Mateo 24, del 5 al 8. Muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de dolores. Reflexionemos un poco sobre estas señales. Personas pretendiendo ser el Cristo, falsos profetas, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos. ¿Cómo pueden ser estos hechos? ¿Cómo pueden ser señales cuando no ha habido guerra, rumores de guerra, cuando no han habido terremotos, cuando no han habido hambres, cuando no han habido pandemias como la actual que estamos viviendo? Además, siempre han habido falsos profetas, falsos pseudocristos. Estas cosas han estado siempre con nosotros. ¿En qué sentido podrían ser estas señales? Para que estas cosas sean señales, tendrían que suceder de una forma muy significativa y en un periodo de tiempo muy establecido. Ese es precisamente el sentido de la palabra significativo, literalmente, que tiene el valor de un signo, que indica algo, que es una seña de algo. El problema se complica aún más si asumimos que Jesús no estaba hablando de señales que los propios discípulos observarían, sino de señales que ocurrirían 2000 años después. ¿Para qué decírselo a los discípulos? ¿Para qué darles instrucciones si ellos no lo iban a vivir? Hubo un hombre, un famoso historiador judío llamado Flavio Josefo. Él escribió mucho acerca de estas señales que mencionó Jesús. Él escribió acerca de numerosos falsos profetas entre los judíos, de los cuales muchos pretendían ser el Mesías. Él también reportó 4 severas hambrunas que se dieron entre el año 41 y el año 50 más o menos después de Cristo, en las cuales mucha gente murió de hambre. Él también informa sobre 2 terremotos fuertes, uno durante el reinado de Calígula y el segundo durante el reinado de Claudio. Ellos estuvieron antes que Nerón, luego vino Nerón, quien dio inicio a una gran persecución contra los cristianos. Esas películas que vemos del Coliseo Romano, de los leones, de los cristianos, se dio en esa época. Jesús en Mateo 24, versículos 9 y 10 les dice: los van a entregar a ustedes para ser torturados, y los van a matar, y los van a odiar por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se van a traicionar y se odiarán. Él les dice que sus seguidores serán perseguidos. Le está diciendo a ellos, van a morir, se van a traicionar entre ustedes mismos. Y esto también ocurrió bajo el reinado de Calígula, bajo el reinado de Nerón. El gran incendio que destruyó Roma, se dice que fue iniciado por Nerón, así es lo que se cree, pero con el fin de evadir la culpa, él acusa a los cristianos de encender ese fuego, lo cual desencadena un gran tiempo de persecución para los cristianos.
Incluso utilizaban a algunos hombres como antorchas humanas para iluminar jardines crucificados. Y esta demencia, esto también trajo una persecución en contra de los judíos que vivían en Roma. Este hombre mató a muchos líderes cristianos. Se cree que también a Pablo y a Pedro. Pareciera ser entonces que esto fue el cumplimiento de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Jesús demostró que estaba en lo cierto. Todo lo que él dijo que iba a pasar, realmente pasó. Y sucedió de una forma muy significativa para las personas a las que Jesús les hizo estas advertencias. Él no estaba haciendo advertencias a sus discípulos, como le dije hace un rato, del siglo I para lo que iba a pasar en el siglo XXI. Entonces podemos decir que lo que está sucediendo, hagámonos esta pregunta, ¿son señales que marcan los tiempos finales? ¿La venida de Jesús es inminente? ¿Estamos ante acontecimientos que marcan el fin del mundo? Bueno, estas son preguntas que podemos responder de muchas formas. Por supuesto, cada día que pasa, estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Cada día las bodas del Cordero se acercan más. Sin embargo, ¿por qué hay una necesidad actualmente como la que tuvieron los apóstoles hace 2000 años queriendo saber cuándo era el fin? ¿Se da cuenta? ¿Qué hay detrás de esa duda? ¿O qué hay detrás de esa urgencia de saber cuándo será la segunda venida? Muchas personas se han atrevido a poner fechas, a poner años, a poner días en los cuales vendrá el Señor. Cuando comencé, le dije que había que tener un poquito de humildad para hablar de este tema, que había muchas corrientes, hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones, y con mucha humildad le digo lo siguiente: para entender el final, debemos ir al principio. En el principio todo era caos, y ahí habitaba el engañador, la serpiente antigua, dice Apocalipsis. Pero Dios decide ordenarlo todo, crear una raza humana para que habitara en este mundo. Sin embargo, el hombre sale de la presencia de Dios. El huerto era la presencia de Dios. Allí el hombre y la mujer habitaban con Dios. Pero ellos salieron de esa presencia a través del pecado. Y ahora el anhelo de Dios es que nosotros regresemos a Él. Y el Señor nos da las claves, la guianza para hacerlo. Y aquí estamos, miles de años después, todavía dándole interés al evento y no a lo que representa. El acto de la boda no es lo más importante, sino es la relación que representa. Hay gente que se casa muy humildemente y otros que hacen unas grandes fiestas, pero realmente al otro día todo ya pasó. Lo que perdura es la relación. Hoy más que nunca debemos estar preparados para la boda. Debemos ser como aquellas vírgenes prudentes que vemos en la Biblia, que estaban preparadas, no importando en qué momento llegara el novio, ellas iban a estar listas para entrar con él a las bodas. El arrebatamiento, el rapto, todas estas cosas se han utilizado como medio de temor para que personas acepten a Cristo como su Salvador. Hay personas que enseñan acerca de la tribulación para que otros acepten a Jesús. Eso es como decirle a una mujer: cásese con este hombre para que no le vaya mal, pero usted va a sufrir. Y no cásese con él porque realmente lo ama. De allí que muchos tengan un pseudo amor por Jesús y que sea quizás más temor que amor. Y eso es complicado. Jesús les habla y les dice a sus discípulos y a nosotros en el mismo capítulo 24 de Mateo, verso 36. En cuanto al día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Pero nuestra actitud debiera ser: ven ya, amado mío, como dice en Cantares 7:11, ven. La novia ansía el día de la boda, quiere que ya sea. Esa debería de ser nuestra actitud. Y termino con esto: ¿habrá tribulación o ya fue? ¿La sufrirán los cristianos o no? ¿Estamos en el tiempo de dolores? Te dejo esta escritura. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué un Dios que amó tanto a su iglesia la haría sufrir? Dios es amor y esa verdad está por encima de cualquier otra verdad. Es nuestro deseo que esta enseñanza pueda tocar tu corazón y hacerte ver lo que vales para el Señor, cuánto Él te ama y realmente qué es importante en cuanto a su segunda venida. Saber el día,
saber la hora o estar preparados. Amén. Qué gusto haber compartido contigo este momento. Voy a orar y vamos a terminar esta transmisión y te espero el próximo domingo para que podamos tener otra enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Ahí en tu hogar, con tu familia, dile: Padre, te damos gracias por ese amor tan grande que tienes para nosotros, que enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros y que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna a través de ese sacrificio. Señor, no sabemos el día ni la hora. Tú puedes venir hoy en la noche, como ladrón en la noche, dice la Biblia. O pudiera ser hoy mismo, pudiera ser mañana, pudiera ser dentro de 50 años. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que te amamos y anhelamos esas bodas contigo. Tu iglesia, la novia, anhela ese momento contigo. Señor, ven ya. Nosotros anhelamos tu venida. Anhelamos reinar contigo en esta tierra. Anhelamos, Señor, la resurrección de las personas que se nos adelantaron. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Y aunque estemos viviendo una situación complicada, aunque estemos viviendo una situación difícil, sabemos que tú estarás con nosotros como lo prometiste todos los días hasta el fin. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.